todos, vamos a hablar sobre el teatro contemporáneo, pero antes es necesario que hagamos una pequeña síntesis de la historia en la evolución de la actuación. Entonces, ¿qué pasó? A finales del siglo XIX en Europa el teatro estaba en decadencia total, en degeneración total. Había perdido todo valor artístico. Por un lado había una fuerte represión política y policial con las obras de teatro. Por otro lado también había un fenómeno de las operetas. Habían nacido unas nuevas figuras, las llamadas estrellas. Resulta que las estrellas de la época tenían el poder, según su ego y su vanidad, de modificar los textos de autor. Luego el teatro había perdido todo valor artístico. Las salas de teatro de la época eran sitios de encuentros, de citas, de reuniones, incluso se cerraban negocios. Luego se le prestaba atención a todo menos a la representación. Entonces, pues ni modo, había perdido todo valor artístico. ¿Qué pasó? Apareció una nueva corriente. El naturalismo, que fue una corriente analítica. El naturalismo abogó por el estudio a profundidad de la naturaleza humana, el estudio del comportamiento del hombre en la sociedad y el estudio de los procesos psicológicos del hombre para encontrar una verdad escénica y con la verdad escénica encontrar una verdad artística. Ellos redignificaron el teatro porque decían que el teatro tenía tanto valor artístico como la danza, como la música, como la pintura, porque el teatro tenía una función en la sociedad, y es que a través del arte del actor, el público, la audiencia, el espectador se podía por identificación reconocer en la escena y de esta manera juzgarse o reflexionar sobre su propio comportamiento. Luego el teatro cumplía una función muy específica con la sociedad. ¿Qué pasó entonces? El naturalismo redignificó el oficio del teatro y esto significó una primera gran reforma teatral. Pero es importante que hablemos de la fase preparatoria a esta gran reforma teatral con el duque de Meiningen hacia finales del siglo XIX, que fue un duque alemán, que fue el precursor del director de escena, fue el precursor del realismo escénico, ya que él sacó los telones pintados, introdujo la escenografía, introdujo el vestuario y la utilería con fidelidad histórica, y fue el precursor del naturalismo interpretativo, siendo asimismo precursor de la cuarta pared. Y además de eso, fue el precursor de las giras teatrales, ya que él viajó con sus obras por Europa y por Rusia, influenciando en su momento a los naturalistas, André Antoine y Stanislavski. En 1887, André Antoine abre su teatro libre en París. Va a ser muy importante porque él va a recoger el concepto de la cuarta pared y lo va a perfeccionar, pero también le va a dar importancia a la atmósfera, a la interiorización del personaje, a los elementos, al trabajo del actor con la utilería. Le va a dar importancia a la ambientación en la escena y al dónde ocurre la acción. Además de esto, es importante mencionar que con su teatro libre, André Antoine va a dar el prototipo de compañía teatral moderna, siendo un teatro pequeño, un poco marginal, un poco de sótano, autosostenible. André Antoine va a ser importantísimo porque le va a dar una gran influencia a Stanislavski. El método de estudio más importante sobre la técnica del actor nos la va a dar Konstantin Stanislavski. El análisis profundo del texto, el trabajo de mesa, los procesos de ensayos y los procesos de entrenamiento físicos y psíquicos para la interpretación actoral. Así, a grandes rasgos, Stanislavski nos dejó la conciencia de la voluntad del actor en la escena, el estudio a profundidad de las circunstancias dadas del personaje, la partitura de las acciones físicas, la identificación en el texto dramático de la cadena de sucesos. Es tan importante, tan grande, tan importantísimo el legado de Stanislavski que incluso a nivel municipal, en nuestro programa de formación académica de artes escénicas con énfasis en actuación, nos nutrimos del método Stanislavski. Hola, yo soy el maestro Juan Pineros. Soy docente del área de teatro de la Escuela Formal de la Casa de la Cultura del municipio de Chía. Y bueno, hoy les hablaremos sobre el teatro contemporáneo. Bien, y otra de las personas importantísimas, sobre todo de esta primera parte del siglo XX, es uno de los alumnos más destacados de Stanislavski. Se trata de Vsevolod Meyerhold. Meyerhold
entra un poco en contradicción con los postulados de su maestro Stanislavski y desarrolla un grupo allí de investigación, un lugar de laboratorio. Allí concibe un poco el teatro desde una de las concepciones más importantes que él plantea, que es la convención consciente, persiguiendo un poco también este asunto del simbolismo en el teatro. Pero pienso que uno de sus mayores aportes, más importantes para este desarrollo del siglo XX en el teatro, es la necesidad de un entrenamiento. Si bien con Stanislavski vemos un desarrollo físico, y él lo plantea, ¿cierto? En Meyerhold se plantea de manera inicial la necesidad de una técnica en particular para el trabajo del actor, y esta técnica se llama la biomecánica. Y la biomecánica desarrolla los 3 principios básicos de la acción, ¿cierto? Que es el inicio, el desarrollo y el final. Él lo pone de esta manera en los ejercicios y los entrenamientos. Una de las personas más influyentes para el desarrollo del teatro del siglo XX es Edward Gordon Craig. Craig, bajo la influencia de las artes plásticas y la escenografía, va a desarrollar y desestructurar el espacio escénico naturalista. Lo va a transformar y va a plantear un nuevo espacio para ese nuevo actor del cual él habla, de esta relación que él desarrolla del actor y la supermarioneta. Pero su gran aporte va a ser desde el espacio escénico para este nuevo teatro. A principios del siglo pasado, entonces, los artistas escénicos se preguntaban, se cuestionaban sobre el concepto de arte aplicado al hecho teatral, o en otras palabras, sobre la concepción artística del teatro. Ya vimos entonces cómo el simbolismo rechaza de plano el realismo naturalismo de Stanislavski, diciendo que no, un momentico, es que no solamente hay que poner en el escenario una ilusión de la realidad, es que también se puede representar el mundo interior del hombre, esa parte que no es tangible. Por otro lado, en Alemania, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nace el expresionismo, y en su proceso va a tener influencias del teatro del absurdo, donde hay un gran cuestionamiento sobre el sentido del teatro en medio de tanto caos, en medio de tanta barbaridad. Entonces, el expresionismo va a poner en la escena una desfiguración de la humanidad a través de representar sus miedos más profundos, sus angustias, sus obsesiones. Bueno, el expresionismo va a ser muy importante porque va a dar una lectura contemporánea a los textos clásicos, y así podríamos mencionar, por ejemplo, el futurismo, que sale de toda convención y que se involucra con otras disciplinas artísticas, o podríamos mencionar el surrealismo, que ya se mete con esa parte onírica del hombre, de sus sueños. Bueno, y por otro lado, en los años 60, 70 se consolidan las artes performativas, donde entonces hay involucradas otras disciplinas artísticas como las artes plásticas, la danza, la música, pero también otras actividades humanas como las ceremonias y como el activismo político. Y aquí va a entrar el teatro, y entonces el teatro performativo ya no va a hablar de actor, de actriz, sino de performer, y va a ser el cuerpo del performer el elemento artístico en sí, porque es ahí, en el cuerpo del performer, donde van a incidir todas las acciones del acontecimiento escénico. El texto dramático va a desaparecer y el espectador va a tener una responsabilidad ética y moral frente al hecho escénico, porque va a tener una posición activa. Entonces, las vanguardias van a venir, van a irrumpir en los géneros dramáticos y van a proponer un sinnúmero de estéticas y estilos que van a gobernar la escena del teatro contemporáneo. Bertolt Brecht aportó como ninguno para la escena contemporánea en el siglo XX, y lo hizo desde 2 vertientes, desde la dramaturgia y desde la dirección escénica. Y es que a Brecht no le gustaba el teatro aristotélico, y aquí tenemos que explicar que es el teatro tradicional, el que todos conocemos, el que nos cuenta una historia con la unidad de acción que ofrece la fábula, con una línea de sucesos lógicos y cronológicos, ¿cierto? Inicio, nudo, desenlace. Pues lo que hizo Brecht fue plantear una dramaturgia a cuadros, es decir, escenas independientes entre sí, solamente vinculadas por un mismo tema. Y es que aunque toda la vida el teatro fue político, lo
que hizo Brecht fue plantear una sistematización de la práctica en el teatro político, porque él consideraba que el teatro tenía una misión con el espectador, la de brindarle conocimiento, y llamó a su teatro teatro épico, porque lo que él buscaba era narrar un argumento, generalmente un acontecimiento histórico, y no representarlo. Entonces, el teatro de Brecht fue un teatro didáctico, porque él no pretendía que el espectador se identificara emocionalmente con lo que ocurría en la escena, sino más bien lo que buscaba él era que el espectador tuviera una actitud reflexiva, crítica, pensante, y que incluso el hecho escénico le aportara conocimiento. Para eso Brecht planteó el distanciamiento, y es que desde la interpretación actoral el distanciamiento se refiere a que el actor explica el personaje al público e incluso tiene una actitud crítica frente a las acciones del personaje, pero no encarna al personaje. Todo esto para facilitar que el público tenga ese extrañamiento frente al hecho escénico. Asimismo, Brecht planteó el gestus, y el gestus se refiere a una actitud corporal, a una actitud física del personaje que le aclara al espectador la condición social de este. Igualmente, las acciones de los personajes eran fraccionadas o eran incoherentes para facilitar ese distanciamiento. Y desde los otros lenguajes de la escenificación, pues Brecht utilizaba todos los elementos narrativos, utilizaba la música, el canto, utilizaba telones, utilizaba proyecciones, utilizaba carteles que reforzaban la acción que el espectador estaba viendo en la escena. Brecht dejó a los músicos a la vista del espectador, hacía los cambios de escenografía frente al espectador, volvió a los telones blancos, rompió la cuarta pared, dejaba al espectador iluminado para que no se relajara frente al hecho escénico, sino que estuviera incluso consciente de su presencia frente al acontecimiento escénico. Entonces aquí tenemos que decir que Brecht aportó tanto que, como dicen los maestros, incluso nos aportó a nosotros como espectadores contemporáneos. Y una de las personas más influyentes en el teatro del siglo XX va a ser Antonin Artaud, este poeta francés de mediados del siglo XX, que siempre estuvo en la búsqueda de un teatro que trascendiera la razón discursiva y psicológica. Por ello se va a ver influenciado por los teatros orientales, más específicamente el teatro Bali. Allí va a haber una posibilidad de un nuevo teatro simbólico y orgánico que él reclama, más específicamente en su contexto social. Y va a plantear dos nociones importantísimas para el teatro en este sentido. Una es desde el teatro y la crueldad, ese teatro que necesita reclamar un poco esa noción de lo atroz y el peligro que contiene la misma realidad, y un poco la noción y esa relación que él hace entre el teatro y la peste, ¿cierto? La peste como el flagelo que desestructura las normas sociales, ¿cierto? Para su reflexión. Entonces va a tener gran influencia en los movimientos contemporáneos. Otra de las personas fundamentales para la evolución del teatro en el siglo XX es, sin lugar a dudas, Jerzy Grotowski. Jerzy Grotowski, artista polaco, plantea dos concepciones que me parecen fundamentales para el siglo XX. La una es extraer la esencia del teatro, y él lo sintetiza en dos roles fundamentales: el actor y el espectador. Sin estos dos roles el teatro no existe. Y por otro lado, él amplía un poco la noción de laboratorio teatral, y se dedica a investigar de manera sistemática y científica el entrenamiento para el actor. Estos dos aportes son importantísimos. Y claro, lo que pasa es que él también viene de la herencia de Stanislavski y de las profecías de Antonin Artaud. Él las pone en la práctica y desarrolla todo un método. Entonces Grotowski es una de las personas más importantes para el teatro contemporáneo. Bueno, y para finalizar esta segunda parte del teatro contemporáneo, tenemos que hablar de Eugenio Barba. Eugenio Barba, director del Odín Teatro,
es alumno directo de Jerzy Grotowski y también va a ser un poco el heredero de toda esta tradición de indagación teatral. Va a resumir la búsqueda de Stanislavski, de Meyerhold y bueno, de las personas que hemos hablado. Eugenio Barba va a plantear una concepción importantísima y fundamental, y es desde la indagación del entrenamiento para el actor, llega a un concepto que se llama preexpresividad, que es de alguna manera una base orgánica, el BIOS del trabajo del actor, y desde allí va a llegar a esta idea de los principios que retornan, que es algo como una transculturalidad de las técnicas corporales. Son unos principios que retornan, los principios que están en la base orgánica de todo actor, sin importar su tradición, sin importar su cultura. Estos principios están consignados en su libro La canoa de papel. Entonces Eugenio Barba va a ser como un conector entre esta tradición y el teatro contemporáneo. A mediados del siglo XX en Estados Unidos, Julian Beck y Judith Malina fundan The Living Theater. Y este fue un grupo de teatro experimental, absolutamente político, contestatario, provocativo, incitador, porque lo que ellos buscaban es que el espectador tuviera una reacción inmediata, o mejor, que el espectador tomara acción frente al acontecimiento escénico. ¿Qué ocurrió con ellos? Ellos tuvieron absolutamente muchos problemas con las autoridades, pero esto no impidió a que se convirtieran en uno de los grandes referentes y una de las grandes vanguardias del teatro del siglo XX. ¿Qué ocurrió? Ellos tenían una concepción del teatro en la creación colectiva porque consideraban que todos los miembros del grupo de teatro tenían una responsabilidad frente a la creación escénica y además tenían derecho a ejercer su voz y su voto frente a la creación escénica. Al principio ellos comenzaron trabajando con un texto como punto de partida para la creación escénica y luego con las improvisaciones iban completando su espectáculo. Lo dejaban con una estructura abierta de tal manera que fuera la reacción del espectador la que completara el acontecimiento escénico. Ellos nunca repitieron una función porque como se basaban desde la improvisación, entonces cada espectáculo era único. Entonces tenemos que ver que al final, o sea, ya después de un tiempo, ellos decidieron sacar el texto completamente y hacer sus creaciones escénicas desde las improvisaciones. Ellos se vienen a conformar como una de las grandes vanguardias porque presentaron la actuación como una interpretación de sí mismo en la escena, además de haber anulado el texto y además de haber salido a espacios no convencionales, no trabajaban con vestuario, no trabajaban con decorados ni con escenografía. Esperamos que les haya gustado este Conectados con la Cultura del teatro contemporáneo. Sabemos que esto es apenas la punta del iceberg de un tema muchísimo más extenso, complejo y profundo. Y también sabemos que los artistas escénicos tienen muchísimos retos, desde sobreponerse a la instantaneidad del espectador actual hasta el dominio de los diferentes lenguajes escénicos. Esperamos que les haya gustado y también los esperamos por el área de teatro para que se beneficien de los talleres de circo, actuación para niños, jóvenes y adultos, y a los que quieran profundizar un poco más en la actuación, el programa de formación académica que abre sus puertas también para el segundo semestre del 2021.